Bueno, lo más importante de todo este proceso es que sepáis que es un trabajo de gran trascendencia para la acción educativa exterior, porque detrás de toda esta recogida de datos, que veis que tenemos unas fechas aquí limitadas este año y demás, detrás de todo el proceso, empezamos por meter datos, después por validarlos, después de comprobarlo también en servicios centrales, ver si hay una coherencia de esos datos, si no y ajustarlo para que sean lo más consistentes, lo más coherentes posibles, que sean una foto de la realidad muy precisa. Todo esto al final acaba publicándose en la Subdirección General de Estadística, acaba siendo público. Y por compartir con vosotros la pantalla y que veáis un poco cómo se ve desde fuera, tenemos aquí, un momento que lo ponga en marcha, la página web nuestra y en recursos tenemos estadísticas. Estas estadísticas corresponden a lo que ofrece el ministerio, ¿no? Es público, esta es la parte que afecta a la acción educativa exterior y, y aquí todo el mundo puede consultar todo lo que hemos metido, la nota resumen que se hace de ese informe final que engloba toda la consulta de datos que hay por detrás y la metodología que hemos utilizado. O sea, esto es de gran trascendencia porque es una de las cosas que se ven fuera y que además la gente consulta y que incluso lo utiliza pues, para preparar su presencia en el exterior. Eso es muy importante. Por eso la responsabilidad de los datos, ¿no? Cómo metemos los datos y quién es el responsable último. Nos dirigimos a las consejerías porque al final sois vosotros los responsables. Entonces, ¿cómo se meten estos datos? Bueno, pues a veces necesitamos que nos ayuden pues, los administrativos, las personas en los centros, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno luego dentro de su consejería ve cómo obtener los datos, aunque nosotros siempre nos vamos a dirigir a la consejería como última responsable. Y entonces es ahí donde al final validamos los datos. ¿Qué hemos mandado a las consejerías? Pues unas instrucciones con unos formularios y por consejerías, por poner un ejemplo, en el caso de Alemania, pues le damos los códigos de los centros con sus contraseñas, sus programas y los formularios para ayudarle a rellenar estos datos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un poco repaso de de cómo se meten estos datos para que veáis un poco hasta dónde llegamos, ¿no? La aplicación, como decíais, es la misma del año pasado, ¿vale? Es esta aplicación donde tenemos que poner el código de centro y la clave y eso lo sacamos de este formulario. Vamos a poner como ejemplo, pues un alce de Alemania, ¿no? Copiamos el código de centro y lo incluimos aquí. ¿Y se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, Me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Por si hay alguna duda. Y ponemos la clave y le damos a este botón que aparece aquí abajo, que es entrar, y elegimos el año. ¿Veis que están disponibles años anteriores? Elegimos este año y le damos a aceptar, estoy en reunión. ¿vale? Y esto es lo que aparecería, ¿vale? Veis que aquí se ve muy pequeñito, pero aquí a la derecha hay un desplegable donde empezaríamos a meter datos. De momento está todo vacío, entonces tenéis que fijaros muy bien en todas estas pantallas. Y ahora vamos un poco a ver cómo hemos organizado esta sesión, porque lo que queremos es ver eh, cuáles son los problemas más frecuentes que hay, ¿no? Los hemos señalado así para que veáis un poco cómo están organizados, los problemas más frecuentes que afectan a todo tipo de formularios y luego los errores que hay que se pueden cometer por cada programa, por ALCE, por centros de convenio, por centros de titularidad, ¿vale? Entre los problemas más frecuentes está
la validación de todos los datos. Una vez que hemos metido todos los datos en ese formulario, al final, según las instrucciones, lo tenéis bien todo, o sea, leerlas muy bien, hay que darle a validar y aceptar. O sea, a veces nos quedamos ahí, le hemos dado a validar, pero no le damos a aceptar en los formularios y entonces se queda ahí, no nos llega. Pues no solamente es validar y aceptar, sino que al día siguiente, porque esto se conecta con otro programa que es BI, donde nosotros explotamos todos esos datos, vemos que ha llegado, que todo aparentemente está bien, en principio, y esa conexión se realiza en 24 horas. Entonces, si no, no llega el informe. Al día siguiente tenéis que revisar para ver que se hace, que ha llegado bien, que está aceptado, que ha llegado. Nosotros lo consultamos diariamente, entonces no, si hay algún problema, pues lo vemos, ¿no? Luego, otro de los errores más comunes que hay con respecto a los así a la navegación sobre el formulario, pues es que, por ejemplo, cuando le doy aquí y ya empiezo a meter datos, si quiero volver atrás, a veces vamos al navegador que hay, a la posición de navegación que hay en el navegador general. No, aquí es a través de la aplicación. Si voy aquí, por ejemplo, ¿veis? Ahora puedo ir atrás con estos botones de aquí, de adelante o atrás, pero no del navegador, que si no nos va detrás, ¿no? Si no, se nos va afuera. Este es uno de los errores más. Si quiero ir al inicio, entonces aquí abajo a la derecha tengo una casita que voy al inicio, ¿no? Luego, otro de los errores más comunes, dependiendo de en qué posición estemos del formulario, a veces me aparece activado este botón que ahora mismo está sin activar, que pone sin datos. Pues si no tiene datos, tendría que dar al botón sin datos, guardar y continuar hacia adelante. O sea, en cada formulario, en cada uno de estos formularios que yo tengo que rellenar, ¿veis? Hay que darle cuando acabamos a guardar, ¿vale? Se rellenan todos los campos y siempre desde aquí, ¿vale? Arriba tenéis los literales, entonces tenéis que leerlos bien. Por ejemplo, este va a ser uno de los casos que vamos a comentar después, ¿no? Este es el dato donde hay que meter datos de profesores. Todo esto al final va de meter datos del profesorado y del alumnado. Y si son hombres o mujeres, en todos los casos, ¿no? Pues ver luego también la relación laboral, ¿no? Si son contratados por España, que lo explicaremos después, o contratados por la autoridad del país. A veces hay que hacer este tipo de distinciones. Una pregunta que nos hacen siempre es, bueno, y hay personas que no quieren incluir su sexo, pero es que en estadística necesitamos que ese dato esté. Esto es tal como funciona la estadística nacional, por cómputo. O sea, aquí no intervenimos. Entonces no podemos poner un dato en blanco. Si no lo tenemos, pues desgraciadamente nos tendremos que inventar ese dato, ¿no? Si es hombre o mujer, pero no hay una tercera opción. O sea que ahí es otra de las cuestiones que vamos a ver, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Sobre el sexo. Se limita a rellenar con una cifra. Y luego, otra de los problemas más frecuentes es cuando el alumnado tiene dos nacionalidades. Entonces, ¿qué hay que poner? Se computa como español. Si tienes, es español y de otra nacionalidad, pues hay que ponerlo como si fuera solo español, ¿vale? Entonces es un poco a nivel general qué es lo que nos vamos a encontrar. Luego, si vamos al formulario de ALCE, a cada uno de los formularios vamos a ir, ¿eh? Este es el de ALCE, ¿no? Bueno, pues veis que es paso a paso. A veces es que son detalles que se nos pasan, pero es ir leyendo, ¿no? Cuando damos aquí, abrimos el formulario, ponemos el código del registro, esto que hemos hecho, le damos a entrar, seleccionamos el curso académico, le damos a entrar, ¿vale? Y entonces, las preguntas más frecuentes y los errores más frecuentes sobre ALCE, pues hay que tener mucha atención con respecto a las aulas independientes. Esto, Sergio, si lo quieres contar para que Sí, quede más claro. sí. Hay algunos casos en los cuales algunas alces lo que tienen es también, diríamos, depende en cierta forma aulas, pero que en realidad se consideran aulas independientes. Y os voy a decir cuáles son. El aula de Viena, el aula de Dublín, el aula de Montreal y el aula de Luxemburgo.
Los datos que se rellenen sobre las alces de las que dependen estas aulas están separados. No se pueden contabilizar dos veces. Vais a encontrar un formulario para hablar del alce, por ejemplo, del alce de Zúrich, y en los datos del alce de Zúrich no tenéis que incluir los datos del aula de Viena, porque tiene un formulario separado. Esto es uno de los errores que pueden ocurrir. Es una peculiaridad, puesto que está en otro país, se tiene que hacer con otro formulario y lo vais a encontrar, va a estar presente, y lo que no podéis hacer es contar dos veces a los alumnos o al profesorado. Si se trata, ya os he dicho cuáles son estas aulas, la de Viena, Dublín, Montreal y Luxemburgo, estas tienen su propio formulario y los datos que haya de profesorado y de alumnado tienen que ir ahí y no se tienen que contabilizar en el alce de la que dependen. No se tienen que contabilizar en el alce de Zúrich, en el alce de Londres, en el alce de Nueva York o en el alce de Bruselas. Esto es una de las cosas a tener en cuenta que puede dar a veces muchos errores. Otra cuestión que también se va a repetir en las alce y en todos aquellos lugares en los cuales se envía profesorado interino, según las circunstancias. Atención, una cosa es el interino que está todo el curso y que desde el inicio, diríamos, está trabajando, a ese sí que lo tenéis que contabilizar, pero no podéis contabilizar al interino, que simplemente es un interino de sustitución que acude durante la baja médica, vamos a imaginar, de un profesor. No, al que vais a contabilizar, ya lo habéis contabilizado, es al profesor, por decirlo de alguna forma, titular, ya sea en adscripción, sea, diríamos, en comisión, eso da igual. Ese profesor le habéis contabilizado, no podéis volver a contabilizar después al interino que le sustituye, por ejemplo, 2 meses. Ese no. Sin embargo, sí que hay que contabilizar al interino que está desde principio hasta que finaliza el curso, porque su plaza en su momento no se cubrió en adscripción ni en comisión. Pues entonces sí, a ese interino sí que se le cuenta, pero no al que sustituye a otro profesor para el cual ya estaba destinado. Aquí Bien, tenéis la pantalla de funcionarios de carrera, interinos a tiempo completo, que es el que cubre la vacante, ¿no? Y el interino a tiempo parcial. cuando decimos interino a tiempo parcial, porque puede ocurrir que haya un interino que solamente cubre una parte del horario. Pero atención, si está desde principio hasta fin de curso, pues bien, se le contabiliza, aunque él no tenga el horario completo. Con lo que no hay que confundirnos es con el interino de sustitución, con el que se le envía para cubrir una baja médica de quien sea. Vamos a imaginar. Y otro de los casos que aparece también, que es común a todos los formularios, es cuando nos preguntan sí o no sobre algo. ¿Es una agrupación sí o no? Entonces hay que poner siempre un 1, si es sí, o si es no, un 1 en la casilla donde pone no. O sea, lo que entiende el formulario a nivel lenguaje informático es el valor 1 para el sí. No, Eso es. no se puede poner un 0. Aunque aparezca aquí 0 es igual a no. Hay que poner un 1 en todos los casos. ¿Vale? Tenemos otro formulario, por ejemplo. Yo creo que con esto hemos acabado la Sí, salce. sí, Lo en el caso de la repetiremos de SALCE era nuevo. lo que más problemas podía generar. Mm. Y vamos a sacar un formulario, por ejemplo, de ahora de centros de convenio, para que veáis un poco. Entonces, en el caso de los centros de convenio, lo mismo, Sergio, ¿no? Se pide la En este cifra total caso, del en los centro. centros de convenio, la única cuestión, lo que ocurre es que todos estos centros de convenio tienen que ver con las consejerías que están en América, y como no hay nadie aquí de América, podíamos dejarlo para explicarlo esta tarde, si Vale, te parece, esta tarde. Marisol. Y Sí, así lo pues simplificamos y los que están no tienen por qué escuchar lo que no les sirve. vale, solo un inciso para todos, como lo estamos dejando grabado, es muy importante tener en cuenta las fechas. Ya sabemos que los centros de convenio ahora en el Cono Sur están de vacaciones y demás, pero tenemos que llegar a término al 15 de diciembre. Y esa fecha no es por vosotros o nosotros, sino porque detrás hay un proceso de validación, empieza de verdad el trabajo para nosotros para que todo esté completo y el proceso no se acaba hasta que todos los datos están metidos. Ese es nuestro problema.
que no basta con que esté ALCE o que esté convenio o que esté cualquiera de los programas, sino todos tienen que estar metidos para que podamos sacar al final esa nota informativa o esa metodología que es lo que al final se ve. Para que os hagáis una idea, el proceso dura tanto tiempo como que es en abril cuando al final empiezan a hacerse las publicaciones finales de todo este proceso, pero el proceso es muy largo. Entonces, convenios no los saltamos y vamos a los centros privados. Aquí está Francia. A Francia, por ejemplo, aprovechamos para decirle que le tendremos que mandar un nuevo formulario para... No, era Francia, ¿verdad? Que habían creado un nuevo centro privado. No, o era... No, Marruecos. El de Italia, a El de Italia Italia. porque es el que han abierto en Abu Dhabi. Eso es, el de Abu Dhabi. Pues requiere dar de alta a este centro y darle un código en el Registro General de Centro y por eso ese dato no lo tenéis, pero lo vais a tener la próxima semana. Por cierto, no sé si habéis probado la aplicación de los formularios, pero nos dio problema la semana pasada y por eso os mandamos un segundo correo. Esperad hasta el jueves, hasta hoy. Pero como veis, ya está abierto, ya se pueden meter datos y esto es muy importante que después de esta reunión, si podéis empezar a meter datos, pues ya, porque así empiezan los primeros problemas que podáis tener y así los podemos solucionar cuanto antes. Entonces, en el formulario ahora tocaría centros privados y lo que ocurre en centros privados no hemos señalado nada. No hemos señalado, no hay así especialmente algo que nos parezca muy difícil. Una cosa queremos dejaros claro después de esta reunión, ya creo que lo ha comentado Marisol, pero si no insistimos, si después de esta charla que tenemos ahora y que por la tarde repetiremos, si tenéis cualquier duda sobre cómo se tiene que rellenar, porque a la hora de la verdad después verdaderamente hay casos que son complejos, no dudéis en escribirnos a los correos que os dejaremos después disponibles. Lo que hay que evitar es, desde luego, sobre todo que se cometan errores, porque eso nos obliga a intentar nosotros localizarlos, a más o menos intuir dónde ha podido haber un error, comunicarnos con otros. No, es mejor intentar hacerlo bien desde el principio y desde luego si tenéis errores, y lo podemos comprender porque algunos programas tienen alguna peculiaridad que realmente es compleja, escribidnos tantas veces como sea necesario y lo aclararemos. Y además, si escribís pronto y surge alguna dificultad, incluso nos podemos dar cuenta nosotros y pedir a todas las consejerías que estén implicadas por el tipo de programa que utilicen el mismo criterio. O sea que, desde luego, llamadnos, escribidnos, estamos a vuestra disposición en esta cuestión. Sí, y Y para en cualquier ello, otra. claro, para ello volvemos a entrar aquí. Ay, perdón, porque una vez que me he salido del programa tengo que volver a entrar para volver a meter el código. Como veis, este código que hemos puesto del centro. Es muy interesante que exportéis los datos. Se exportan en un archivo Excel, ahora os decimos cómo, y entonces podéis compararlo con los datos que teníais del año anterior, que ahí es donde va a cantar si hay algún cambio tan significativo que no sea posible, ¿no? Es muy raro que haya, por ejemplo, el año pasado nos surgió que en una sección había una diferencia de 500 alumnos, bueno, o de 800, es que pues, el año anterior no se había recogido bien. Entonces tenemos que justificar esa disparidad de datos. Como veis aquí, hay una pestaña para ver todo en Excel y sobre todo al final también se pueden exportar los datos. Entonces vamos a los centros de titularidad. Este es el Sí, formulario. Y si quieres contar, Sergio. sí. En el caso de los centros de titularidad y también si bien mixta, vamos un poquito, aquí lo que había que sobre todo evitar, un poquito más abajo, vamos, Marisol, hay que rellenar cuáles son, un poquito más, los niveles, esto que aparece aquí, los niveles autorizados, y aquí lo único que hay que hacer es, como antes os ha explicado Marisol, es poner un 1 en la etapa educativa que esté autorizada. Y basta, pero no tenéis que decir ni cuántos alumnos, ni cuántas aulas, nada. Simplemente decir, si está autorizada infantil, ponéis un 1. Si está autorizada también primaria, ponéis un 1 y luego hacéis la suma del total. Ya está, no tenéis que hablar de otra cuestión ahí. Seguimos bajando, de nuevo en los centros de titularidad,
toda esta cuestión que ha mencionado del sexo, que siempre habrá que reflejarlo. Como ya os ha dicho, si hubiera la circunstancia de que hay gente que no dice su sexo, pues bueno, de aquellos casos que no os lo hayan dicho, simplemente viendo cuántos os lo han dicho, pues hacéis más o menos una regla de 3. Si el 60% de los que nos lo han dicho son chicos y el 40% chicas, vamos a imaginar, pues si hay un grupo que no nos lo ha dicho, lo dividimos también con ese porcentaje. Es una cuenta que no tiene realmente, diríamos, una fiabilidad total, pero es lo único que podemos hacer. Otra vez aquí en los centros de titular y demás, esta cuestión de atención con la forma de contabilizar a los interinos. La nacionalidad, ya hemos dicho que siempre, si son españoles, los hacemos contar de esta forma. Esto seguimos también para abajo un poquito, Marisol. Los Y interinos. después, atención con el laboral. Es decir, en el caso hay diríamos, una parte del formulario, un formulario que se refiere concretamente a los que son funcionarios, ya sea en inscripción, ya sea en comisión de servicios o ya sea como interinos, y luego hay otro formulario que se refiere al profesorado de tipo laboral, que tiene un contrato laboral. Y ese profesorado con un contrato laboral puede ser pagado por España o puede ser pagado por el país, que ocurre en algún caso, por ejemplo, Marruecos. Marruecos es el que costea a los profesores de lengua árabe. Pues bien, ese también habría que incluirlo aquí, en este formulario en el que, diríamos, se diferencia y mejor dicho, se habla del profesorado con contrato laboral, pero puede ocurrir que sea contrato laboral hecho por España o hecho por el país. Esto es un poquito lo que únicamente hay aquí que destacar. Y del resto, como veis, siempre al finalizar os recomendamos, ¿no?, que se pueden exportar todos los formularios en Excel para que podáis hacer las comprobaciones. La recogida de datos, veis que cuando metemos el código del centro aparece en la parte superior a qué centro nos estamos refiriendo. Y esto es lo que decíamos, que había que validar, pero no solamente que hay que validar, sino que hay que aceptar. Para que así nos lleguen los datos. Eso es lo que hemos contado al principio. Luego aparecerá como que está validado al día siguiente y enviar. Le damos a enviar para completar todo el proceso. Después se da a aceptar. Esto es lo que hemos dicho. Y así, cuando le hemos dado a aceptar es cuando se hace esa sincronización con el programa que nosotros tenemos que ver. ¿Vale? Al final podéis descargaros el informe, que eso queda pues para vuestro propio registro y podáis tener una consulta. Vamos a otro formulario, centros de titularidad mixta, no lo vemos, ¿no?, porque ya No, hemos porque no contado lo no había mismo. ninguna particularidad especial. Y escuelas europeas, que así que aquí sí que hay. Toda esta Aquí parte, sí, como veis, es común a todos, pero aquí sí que hay alguna cosa que tienes que contar, Sergio. sí. En la parte de las escuelas europeas, lo que más problemas nos genera, lo que más confusión provoca es la distinción que hay que tener en el alumnado si hay sección española o no. Vamos a ver, si nosotros en una escuela europea no tenemos, empezamos por esta situación, no tenemos Es esto. sección española, en el caso de que no haya sección española, pues simplemente todos los alumnos españoles se consideran SWOLS. Basta, no hay más. No hay otra opción. Como no hay sección española, los españoles se consideran SWOLS. Hasta aquí todo está claro. Puede ocurrir, sin embargo, que haya sección española. Pues muy bien. Si hay sección española, entonces, a partir de aquí, incluiremos a los alumnos españoles los contabilizaremos en el apartado, en la casilla que se refiere a presencia de sección española. Complejidad en esta cuestión. Puede ocurrir que haya sección española, pero no para todos los niveles. Puede ocurrir que la haya para infantil y primaria, como ocurre en Múnich, pero no la hay para secundaria y bachillerato. Entonces lo que ocurre es que una parte de los alumnos, los que son de infantil y primaria, los tendremos que contabilizar en la casilla de sección española y sin embargo los de secundaria y bachillerato, como para esos niveles no lo hay, entonces los tendremos que contabilizar como SWOLS. Esto es, diríamos, la peculiaridad y la particularidad que puede generar los problemas. Y atención, porque esto lo he aclarado hablando con la responsable, podría ocurrir que haya algún alumno español o que tenga la nacionalidad española. Normalmente
Estos casos que os comento van a ser alumnado donde diríamos que son hijos de, bueno, pues de un matrimonio mixto, de dos nacionalidades tal. Podría ocurrir que haya una persona que, aunque también sea español, pero si toda su carrera escolar ha sido, por ejemplo, en francés, cuando llega a esa escuela europea, él, aunque también es español, dice, no, 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 a mí yo preferiría que me pongan en la sección francesa, diríamos, los responsables académicos estudian su caso y como ven que es lo más adecuado, como ven que realmente su lengua, digamos, la que ha tenido su vida escolar es el francés, lo van a poner ahí. Ese alumno, aunque también tenga la nacionalidad española, no nos importa, no nos interesa. Es responsabilidad, diríamos, de la parte francesa, porque las circunstancias personales de ese alumno son las que son. Nosotros nos tenemos que centrar, por tanto, en los nuestros, cuando son SWOLs, porque no haya sección española, o aquellos que han sido incorporados a la sección española, en todas las etapas o en aquellas que figuren en la escuela europea. Esto es lo que hay que decir para evitar el problema que suele generar sobre todo este tipo de formularios. Repito lo anterior, no os escribís si no ha quedado claro. Mm. Nada más, Marisol, sobre esta Sí, de parte. aquí de secciones españolas yo creo que está completo, ¿verdad? Vamos No, a otro... esto que Perdón, hemos de explicado ahora de escuelas las... europeas. Escuelas Sí, europeas, sí, eso es. sí. Lo más complejo Ahora, era esto. Y ahora pasamos a las secciones porque tiene lo que hay que comentar de secciones también le sirve a los de la SALCE. Y con exactamente. esto, en principio, acabaremos y quedamos a vuestra disposición para preguntas o para Eso es. aclaraciones. En las Este es el secciones formato. españolas. En las secciones españolas, primera cuestión que tenemos que aclarar. Como está el representante francés, aunque José Luis Alabau se refiere a los centros, pero bueno, yo ya lo explico y así queda grabado. Hay varias secciones en Francia, concretamente 5, en las cuales el profesorado, diríamos, completa su horario trabajando también en la SALCE en algunas horas. Puesto que la mayor parte del horario de este profesorado lo realiza como profesorado de secciones españolas, se contabilizará ahí, en el apartado de secciones españolas. No se contabilizará como profesorado de la SALCE. Lo volveremos a decir esta tarde, porque esta circunstancia que estoy comentando solo ocurre en Francia, pero además en 5 secciones. Esto por una parte. Aclarar, porque esto es uno de los problemas que teníamos a la hora después de hacer los números. Y otro inconveniente con relación a las secciones. En el caso de Francia, especialmente, las secciones, por decirlo de alguna forma, están formadas por varios centros, es decir, por, en algunos casos, una école, un collège y un lycée. Y claro, a fin de cuentas, nosotros tenemos que distinguir la sección, por ejemplo, de Estrasburgo, pues en realidad es una sección que está formada por 3 centros. Y entonces nosotros lo decimos así porque es una de las cosas que se os pregunta. Pero se hace una salvedad. Si los centros, école, collège, lycée o collège, lycée, están en la misma, por ejemplo, ciudad escolar, están en la misma institución educativa y tienen el mismo nombre, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Lyon, entonces no nos parece oportuno, no es normal decir que son centros distintos, porque en este caso sería, desde el punto de vista académico institucional, pertenecen a la misma entidad. Ojo con esta cuestión, porque a la hora de contabilizar el número de centros que conforman las secciones, en el caso sobre todo de Francia, que es donde esto se da, pues hay problemas. No ocurre, por ejemplo, en el caso de Italia, no ocurre tampoco en el caso de Alemania y tampoco en el caso de Estados Unidos, ya lo comentaremos esta tarde. Y por último, relacionado también con las secciones, tanto las francesas como las italianas y también en Alemania, hay que contabilizar 2 tipos de profesorado. Uno, el profesorado español que haya sido enviado o el profesorado sea interino, sea en adscripción, sea tal, tal. Pero también hay que contabilizar el profesorado del otro país, Francia, Italia, que en el caso de la materia de geografía e historia interviene también. Es decir, es lo que se llaman los copresentes en el caso de Italia y en el caso de Francia, el profesorado que realiza con el español el partage. Ese profesorado francés hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque en realidad también colabora a la hora de impartirle clases al alumnado y en cierta forma a la hora de decidir la nota que tiene. Por tanto, ese es pagado completamente por el otro país,
pero lo tenemos que contabilizar en este caso. Solamente afecta a las materias de geografía e historia, tanto en Francia como en España. Y es una de las cuestiones que también tenéis que tener. Y en principio, Marisol, esto es lo que hasta Pues aquí hasta hay aquí que destacar. llegaremos. Ujú. Hola, yo tengo una pregunta con respecto a las secciones españolas, Sí, Sí, dime. ¿Quién eres que no te porque veo bien? Deja de compartir si quieres ahora, sí, Marisol. perfecto. Sí, un momento. Un momento. Aquí. ¿qué tal? Si quieres. El año pasado yo contabilicé al profesorado alemán que imparte en la sección española Lengua y Literatura y Geografía e Historia, no solo los de Historia. Sí, en el caso de Alemania se da también esa peculiaridad, es verdad, porque solamente hay un profesor y es el único el de geografía e historia y toda la materia. Y lo hiciste bien. Así Sí, también hay que hacerlo. En tu caso, lo normal, esto que estaba comentando, es que ocurra en las secciones de Francia e Italia, pero en el caso de Alemania, donde solamente hay en realidad enviado por España el de historia, los de lengua hay que contabilizarlos, claro, porque no hay español que lo haga. Lo claro, hiciste bien, porque, entonces. vale, porque son, además varía cada año el número. Este año son 26, el año pasado eran 23. Y Sí. cada año, pues dependiendo del número de alumnado, tienen más o menos profesorado. Lo vuelvo a hacer así entonces. Sí, lo que pasa que era exactamente, es un poco extraño hasta cierto punto la situación en esa sección, pero sí, así es. Ujú. Vale, gracias. De nada. Dejamos de grabar y si queréis nos vemos las caras.